Bienvenidos a las noticias, comentario editorial de este día. Arrancamos. El presupuesto de egresos de la Federación, cómo se gasta el dinero, el gobierno en lo que a nosotros nos importa, cómo se va a gastar en salud, cómo se va a gastar en educación, cómo se va a gastar en seguridad, cómo se va a gastar en lo que le importa al señor presidente, sus obras, las obras estratégicas, ya sabe, el Tren Maya, cómo se va a gastar en Pemex, vaya Pemex, el rescate, el boquete financiero de Pemex, y hay que rescatarlo. El dinero que se le quita a los estados, que se le quita a los municipios, va al rescate de Pemex. El dinero que se le quita a todos lados, ¿no? Y va lo importante, el dinero, a lo que le interesa al presidente, que es los apoyos sociales garantizados, sus obras, y que el ejército mexicano se robustezca. Es cada vez más grande el presupuesto histórico, lo que se le da al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. Los que pierden, estados, municipios, que van a tener que andar mendigando casi una limonita, por el amor de Dios, con secretarios, con el presidente, y a ver cómo le va a gobernadoras, a gobernadores, a alcaldesas y alcaldes, el Poder Judicial, qué tronada le han puesto con la reducción del presupuesto. ¿Y qué le digo del Instituto Nacional Electoral? Con las elecciones a presidente de la República, gubernaturas, Senado y demás, le recortan el presupuesto. Y el Poder Judicial, pues ahí no hay novedad, ¿no? Vamos a entrar en materia, Julio César González. ¿Qué sucedió? Que no le movieron ni una coma al presupuesto, pues, de egresos de la Federación. Bueno, y es que de acuerdo a lo que se vivió el día de ayer en el Congreso Federal, Jesús, se aprobó por mayoría, en lo general, 262 votos a favor y 216 votos en contra, y con esto se aprueba este presupuesto de egresos de la Federación 2024, que contempla pues recursos por más de 9,000 billones de pesos. Eso es lo que se estará gastando en 2024. Además, también, Jesús, es importante mencionar los recortes que se hicieron a los distintos fideicomisos, al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, y sin embargo, a los diputados y representantes de Morena y aliados del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, se les olvidó lo más importante, ¿no? Voltear a ver la desgracia que viven miles de familias en el estado de Guerrero, derivado del paso del huracán Otis. No se les asignó ni un solo peso en el presupuesto para el rescate, la reconstrucción y el apoyo a las familias. Y bueno, pues sobre esto empezaron las diversas posturas que se empezaron a presentar. El primero fue Ignacio Mier, quien es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso. Ahí aseguró el diputado que sí contemplan el rescate para las de Guerrero. Primer paso, un presupuesto en beneficio de 30 millones de familias mexicanos, pero no solamente eso, también que impulse el crecimiento económico, el desarrollo social, que incremente el consumo, que mantenga estables los indicadores macroeconómicos y que le dé respuesta a nuestras hermanas y nuestros hermanos en Acapulco. Está garantizado. Mañana nos vemos en las reservas. Nada más para que se den una idea, reservaron 3,000 artículos, incluida la fecha, nuestra oposición. Pero está a debate un proyecto que piensa en los mexicanos, preferentemente en los más necesitados, y mantener la estabilidad económica de México, o un proyecto irresponsable que ustedes ya lo conocen, ¿eh? Acuérdense de Peña y de Calderón, ahí se las dejo. Yo no diría que Nacho Mier está mintiendo, pero no están siendo claros. Es falso que hayan puesto un rubro que diga Plan Guerrero en el presupuesto. Es información pública. No hay dinero como tal destinado y etiquetado para rescatar a Guerrero. ¿Qué sí tiene el gobierno? Una bolsa millonaria que puede usar a discreción, que no fue etiquetado. Probablemente en esa bolsa, que no dice Plan Guerrero y que será designado exclusivamente para Guerrero, se pueda designar ese dinero. Porque entonces ahí es el juego perverso del gobierno. En esa bolsa millonaria tendrán que ir a suplicar, sobre todo las gobernadoras y los gobernadores que quedan de oposición y que van por elección. Jalisco, por ponerle un ejemplo, va para la gubernatura. Van a deshidratar a Jalisco, lo van a dejar sin dinero, van a hacer que vayan y le supliquen dinero a la Federación, y entonces ellos van a decidir a discreción si le dan o no le dan más dinero de los recortes que tuvieron todos los estados y los municipios. Usted ya sabe, ¿no? A los de casa, justicia y gracia. A los que no lo son, pues nada más justicia. ¿Qué dice la oposición? ¿Cómo plantearon también diputados de el Revolución Institucional? Por ejemplo, Rubén Moreira, pues lamenta que no le hayan cambiado ni una coma a la voluntad del presidente. Cada año somos testigos de un lamentable ritual. La oposición presenta reservas, que por cierto ya suman miles.
y el partido oficial las desecha sin reflexión ni debate. Se levantan las manos que de forma mecánica obedecen la orden, no mover ni una coma. Más allá de los discursos triunfalistas y los aciertos cosméticos, el país camina a una severa crisis económica en un horizonte no mayor de 2 años. Y ustedes lo saben. Les comparto que de no modificarse sustancialmente este dictamen y responder con recursos a los sentimientos de la nación, lo vamos a votar en contra. Estoy orgulloso de todos nuestros votos. No sé si todos los de la mayoría puedan decir lo mismo. Diputadas y diputados, les pido que voten por los intereses de sus representados, que hagan uso de su libertad y que con nosotros cambiemos el rumbo del país. ¡Viva México! El diputado también de la oposición, José Yunes, pues también habló sobre el tema y las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024. Ahí señaló que definitivamente los damnificados, las familias de Guerrero, no son una prioridad para el gobierno. La educación no es una prioridad para el gobierno. Ciencia y tecnología no es una prioridad para el gobierno. El campo tampoco es una prioridad para el gobierno. ¿Y sabe por qué no son una prioridad? Porque no se les asignó un presupuesto suficiente para atender todas estas necesidades y en el caso en particular de los damnificados de Guerrero, ni siquiera un apartado especial en este presupuesto. Si el presupuesto de egresos de la Federación refleja las prioridades de un gobierno, Acapulco no está en las prioridades de este gobierno. Si el presupuesto de egresos de la Federación refleja las prioridades de un gobierno, los productores del campo no están entre lo que le importa a este gobierno. Pregúntenle a los productores de caña o de café, cuyo único apoyo gubernamental en esto que ustedes van a votar les significan 7,200 pesos al año, 500 o 600 pesos mensuales para hacer producir el cañaveral, para hacer producir la cafeticultura. No hay recursos previstos a los citricultores, 6,200 pesos para los pescadores, y aquí hay muchas diputadas y muchos diputados que están en sus distritos en litorales. Si el presupuesto de egresos de la Federación es la prioridad de un gobierno, las posibilidades, Carol, no te espantes tanto, es la verdad, las posibilidades de generar infraestructura y crecimiento en los municipios o en los estados no se reflejan en esto. La inseguridad, la falta de empleo, las posibilidades de crecimiento educativo se viven, se disfrutan o se padecen desde lo local. Las administraciones municipales y estatales requieren de recursos para abrir posibilidades culturales, deportivas, de infraestructura urbana, que este presupuesto cancela. Cuando vayan las señoras diputadas y los señores diputados a su distrito, les dicen que votaron conscientemente por un presupuesto que le va a significar menos recursos a los pobladores de las colonias de sus municipios o a los municipios de sus estados. ¿Sabe que existen más de 3,000 reservas dentro del presupuesto y que hoy inicia su discusión? Estas 3,000 reservas, ese es el propósito, van a tener una bolsa millonaria para que decida a discreción el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, cómo se va a gastar esa bolsa de billones de pesos, cómo va a gastar. Él decidirá a dónde va ese dinero y hoy pues van a tratar de negociar más de 3,000 reservas para ver quién logra jalar recursos que no quedaron etiquetados dentro de este presupuesto. Vamos pues también a lo que dice José Yunes, donde lamenta pues que estos miles de millones no se especifican a dónde van a parar y la discrecionalidad con que pueden ser usados. La ley determina que solo se pueden ejercer recursos para programas y proyectos de inversión que estén registrados en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y todas las previsiones de inversión que están en los tomos y en los anexos del presupuesto y que empiezan con una R para cuando quieran revisarlo, son bolsas que no están registradas. Estamos mandándole recursos a bolsas
que no tienen definido en materia de inversión su destino y que van a utilizarse de manera discrecional, como, por cierto, discrecionalmente se van a utilizar los 7,000 millones de pesos que le están enviando a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes con un programa que se inventaron entre el miércoles y hoy. Si realmente quieren resolver los problemas de caminos rurales y de alimentación, pues vayan a los programas presupuestales que ya están inscritos y que traen para caminos rurales cerca de 2,000 millones de pesos y para modernización de carreteras cerca de 11,000 millones de pesos. Es realmente alarmante la cantidad de recursos que se esconden en bolsas de manera discrecional previo a un año. Previo dice a una pues jornada electoral 2024, son recursos que sí están en una bolsa, pero no están etiquetados y el gobierno federal puede echar mano a discreción de estos recursos. Esa es la preocupación también de la bancada de oposición. El día de hoy estarán analizando y discutiendo ya también en el Pleno las más de 3,000 reservas que observaron la oposición y sobre eso pues le vamos a seguir dando seguimiento de cómo se van dirimiendo estas diferencias y los acuerdos.